Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este webinar que vamos a tener para ustedes, donde durante una hora aproximadamente vamos a estar trabajando el tema sobre inventarios de activos fijos, un tema que a todos nos interesa y más en este momento para saber algunas aportaciones que nos tiene nuestra invitada de lujo el día de hoy. Nos acompaña la licenciada Elide Hernández. Ella es socia director de EHD Strategies, Servicios de Asesoría Integral y Asociados. Ella es analista y asesora en diagnósticos y revisiones integrales de comercio exterior y también es experta en temas de IMEX, PROCES y también en administración y control de anexo 24 y 31, entre muchos otros temas más. Estimada Eli, bienvenida. Como te comentaba, las preguntas se realizarán al final, compañeros, ya sea vía chat o podremos abrir nuestros micrófonos sin ningún problema. Solamente durante la ponencia de nuestra invitada, sí les pedimos que silencien sus micrófonos para que no generemos interrupciones. Y listo. Todavía se siguen incorporando compañeros, pero vamos a dar inicio para empezar lo más puntual posible. Adelante, Eli, todo tuyo. Muchas gracias, José. Pues es un gusto para mí, como siempre, estar aquí con ustedes, ahora impartiendo este curso de inventarios de activo fijo, que como bien dices, pues es parte fundamental en todas las empresas, negocios y demás, porque en cierta forma, pues tenemos activos fijos, ya sean bienes muebles, inmuebles y demás, ¿no? Haciendo un breve preámbulo de todo esto, como sabemos, nosotros como empresas pues requerimos identificar y conocer todos nuestros activos fijos, su condición y su valor para tomar decisiones en sus operaciones. Tiene que ver tanto lo financiero, lo contable, lo fiscal, de comercio exterior, legal y hasta de seguros. Además, es necesario contar con procedimientos de control interno efectivos que aseguren la adecuada administración. Desafortunadamente, pues no la mayoría de las empresas tenemos este control o procedimientos internos que se necesitan para poder llevar un buen inventario de activo fijo. Para tener un buen control y administración de activo fijo, es necesario tener un equipo y herramientas especializadas para esta gran responsabilidad. Este grupo que tomará el control deberá tener perfectamente claras las respuestas a estas preguntas. ¿Qué es el activo fijo? ¿Cuánto costó? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿En qué condición se encuentra? ¿Y cuál es el soporte documental, así como de información tengo en relación a todo mi inventario de activo fijo? A pesar de que se necesita el apoyo de varios departamentos en las empresas para poder realizar el inventario de activo fijo, es importante tomar en consideración que el departamento contable tiene un rol protagónico, porque dentro de su trabajo entra la cabeza por llevar los registros contables y ese es el que va a ayudar a determinar el valor o la evaluación del activo fijo. Al realizar el inventario de los activos fijos daremos certeza en la ubicación obviamente física, identificación y condiciones específicas individuales de activo, considerando dos puntos muy relevantes para esto. En primera, la conciliación de los registros contables con el inventario físico y con la documentación legal de los bienes. Y otra, conocer el valor de sus activos fijos de manera más confiable y precisa, obteniendo la información real que ayude a formar las mejores decisiones. Aquí, en cuestión de nuestras diapositivas, podemos ver directamente nuestro temario. Vamos a ver qué es la diferencia. ¿Sí me escuchan bien? Vamos a ver en primera instancia el temario, que vamos a ver la definición, el punto 2, objeto de los activos fijos, otros puntos importantes del inventario del activo fijo, el control del activo fijo importado ante una auditoría, la metodología, la ejecución del control de inventarios de activo fijo y los beneficios del control del inventario del activo fijo. Como pueden ustedes saber, en varios libros o en ciertos fundamentos legales podemos encontrar las definiciones de activo fijo. Pero la que vamos a tomar ahora es la que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, que nos especifica en el artículo 32. En este
en este artículo nos menciona que el activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones. Esta definición pues nos dice muchas cosas, ¿no? Y en relación a la práctica, pues sabemos que muchas empresas pues compran el activo fijo básicamente para hacer el uso de estas para realizar alguna operación. Estamos hablando precisamente de maquinaria y equipo. O en su caso, para utilizar inmobiliario, ¿no? En su caso también tenemos lo que son computadoras y otros bienes inmuebles. En este caso nos dice que una vez que nosotros obtengamos directamente una maquinaria y equipo, dentro del curso normal de una operación, podemos obtenerla, adquirirla y después tener un tiempo en lo que la maquinaria o el equipo pueda realizar el proceso para lo que se compró, para lo que se rentó o en su caso para realizar algún servicio de maquila o de submanufactura. Es importante verificar en esta situación de la definición del activo fijo, que un activo fijo engloba aquellos bienes de la empresa que no forman parte del circulante. Es decir, aquellos que no tienen como finalidad la venta inmediata y no permanecen en la actividad principal de la empresa, pero son necesarios para asegurar el funcionamiento de la misma. Eso es básicamente muy importante. También tenemos que considerar que el activo fijo también se le denomina activo no corriente, ya que se espera que permanezca en la empresa durante al menos el siguiente ejercicio de explotación o en varios ejercicios. Es decir, se trata de un bien duradero y por lo tanto no se espera que se convierta en líquido a corto plazo. Por lo que voy a mencionar, los activos fijos tienen algunas características principales, entre ellos, como comentaba hace un rato, activos no corrientes, poco líquidos, se deprecian y son necesarios para la ejecución de la actividad empresarial. Como ustedes saben, puede ser a través de una compra o puede ser para realizar algún servicio a un tercero. Aquí tenemos el objeto de los activos fijos. Como ustedes saben, a nivel internacional se manejan normas de información financiera. Estas normas de información financiera son las que regulan básicamente todo lo que tiene que ver con la información de cómo manejar directamente, contablemente y financieramente todos los aspectos relacionados con la adquisición de mercancías. En este caso, dentro de la norma oficial, que es la norma de información financiera, la NIF C6, que básicamente es una norma que se estableció a través de la vinculación y presentación y revelación de varias propiedades de planta y equipo a través de la NIFIS C6, que fue aprobada directamente por el Consejo Emisor de la CINIF, que es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Esta fue publicado en diciembre del 2010. Básicamente lo que nos especifica en el objeto es que el inmueble, maquinaria y equipo, también conocidos como activos, son bienes tangibles que tienen por objeto el uso o usufructo de los mismos en beneficios de la entidad. Como ustedes saben, ¿qué es usufructo? Es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y usarlos como si fueran propios. Y ahí se deriva todos los esquemas que nosotros conocemos en la práctica, ¿no? En la operación. Si ustedes ven directamente esquemas de triangulación, por ejemplo, en el caso de las empresas de la industria de autopartes, donde básicamente puede ser que la empresa de la industria automotriz les dé maquinaria y equipo para que puedan realizar algún proceso productivo y estas lo mantienen en sus instalaciones para realizar ese proceso productivo. Entonces, aquí es importante, pues, tener en cuenta que esta maquinaria y equipo entra dentro del inventario de activo fijo. Otro aspecto importante que tenemos es la producción de artículos para su venta o para el uso de su propia entidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues es otro esquema, ¿no? Que básicamente yo compro la maquinaria y el equipo, pero no tengo
ninguna otra empresa que rendirle cuentas por esa maquinaria de equipo, sino es absolutamente mía y yo voy a sacar el provecho de esa maquinaria de equipo. Otro punto es la prestación de servicios por la entidad. Puede ser que yo ofrezca un servicio a través de mi maquinaria de equipo o me den esa maquinaria de equipo para poder realizar algún servicio sobre alguna mercancía. En este caso puede ser el esquema de su manufactura. Aquí nos especifica en la última parte de nuestra diapositiva que la adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. Básicamente, pues nosotros cuando compramos una maquinaria de equipo, una de dos es para que se realice dentro de nuestra planta la operación de manufactura, submanufactura, o en el caso puede ser que yo la traiga del extranjero y podérsela dar a otro para que me haga un proceso de submanufactura. Pero eso no quiere decir que automáticamente probablemente los vendan, ¿no? Sino va a haber un usufructo o un uso de ellos para que tiene que ver directamente, como lo dice el impuesto sobre la renta, todo activo fijo es una inversión. Vamos a ver otros puntos importantes del inventario del activo fijo que debemos de considerar. Entre estos puntos del activo fijo, obviamente tenemos la parte donde debemos de considerar el costo de adquisición de nuestra maquinaria y equipo. ¿Qué tan importante es? Obviamente que nosotros cuando compramos una maquinaria aquí en territorio nacional o un equipo o cualquier inmobiliario, nos dan una factura de por medio, un CFDI. Ahora, este CFDI debe de cumplir con todas las especificaciones que nos dice el artículo 29A, ¿estamos de acuerdo?, del Código Fiscal. En relación a este punto, obviamente que como nosotros vamos a realizar un pago, ese pago por esa maquinaria, equipo inmobiliario, lo que ustedes deseen, tiene que forzosamente coincidir, ¿no?, la factura con el pago. Hay veces que se hacen pagos a posteriori, pero en relación a la inversión que se está dando del costo de adquisición por esa maquinaria, equipo inmobiliario, debe de coincidir en relación a las facturas con el momento en que se realiza el pago de la mercancía. Ahora, hay varias negociaciones que se realizan a nivel internacional o local. ¿Y qué quiere decir? Pues son pactos que se hacen para el pago de estas inversiones, ¿no? Que pueden ser a largo plazo o a corto plazo. Puede ser en el momento que tú realizaste la transacción, en el momento en que adquiriste la mercancía, o se puede dar a largo plazo en el momento del usufructo de la misma maquinaria y equipo. Entonces son importantes que estos puntos del costo de adquisición lo considere el Departamento de Contabilidad, porque este punto nos conlleva a ver a lo largo del tiempo cómo se va a ir manejando la evaluación del producto. En este caso, pues obviamente de la maquinaria y el equipo. Aquí nos dice dentro de nuestra lámina que los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Es muy importante verificar, obviamente, este costo, porque luego pues tenemos pactos con nuestros proveedores de maquinaria y equipo, y es importante canalizar todo esto a través de las normas internacionales, verificar si realmente mi costo de adquisición en relación a mi factura, en relación a mi estrategia financiera que voy a utilizar, es la correcta para la evaluación de esa maquinaria y equipo. El valor del intercambio, aquí lo que nos dice nuestra pantalla, es que corresponde a una transacción recíproca con el mismo valor económico para las partes que intervienen. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí debe de haber un valor económico en el que es recíproco, ¿no? Están de acuerdo, yo recibo mi mercancía y yo te pago por esa mercancía. Y es un intercambio como tal, donde están de acuerdo a través de un contrato por la adquisición de esa mercancía, ya sea compra o ya sea un proceso de manufactura, de arrendamiento o en su caso un contrato comodato.
En relación a este punto del valor del intercambio, ¿qué tan importante es a nivel internacional cuando yo genero una factura en el extranjero, ya llámese un CFDI o un documento equivalente al valor comercial de mi mercancía, pues que realmente este valor sea el correcto en relación a lo que realmente voy a pagar por esa inversión? O en su caso, no nada más por el pago de la inversión, sino también lo que me está generando a largo plazo para que yo pueda darle probablemente regalías a mi contraparte o en su caso algún interés de por medio. Otro punto muy importante que tenemos que checar, tanto el área contable como el área financiera y todos nuestros asesores que llevan esta parte en relación a los registros contables de la maquinaria y el equipo, así como la depreciación. Como les comentaba, es súper importante apegarse directamente a las normas de información financiera, porque estas nos van a definir básicamente qué es lo que voy a hacer con mi maquinaria y equipo a largo plazo para que yo pueda depreciarla. ¿Qué es la depreciación? Es la distribución sistemática y razonable en resultados del monto depreciable de un componente a lo largo de su vida útil. El monto depreciable de un bien debe asignarse a resultados sistemáticamente a lo largo de la vida útil. Por lo tanto, la depreciación es un proceso de distribución. Yo voy a distribuir mi acumulado para que en relación al tiempo de mi vida útil de mi maquinaria y equipo, yo pueda obtener una evaluación menor, pero siempre y cuando distribuyendo lo mejor posible y apegándome a las reglas que mencionan las normas internacionales financieras. Para ello, pues, ¿qué tengo que considerar? En primero, mis bases de depreciación. ¿Cuáles son mis bases de depreciación? Me pregunto. Pues, en primera, ¿cuál es el pacto que yo tuve con mi proveedor para adquirir esa mercancía? En relación a pactos de entrega, desde pactos de entrega, pactos de costo, gastos generales para poder traer la mercancía a territorio nacional y otros gastos que tienen que ver con el desarrollo o tanto del equipo, así como también para poder instalarlo en la planta, ¿no? O en cualquier empresa. Otro punto son los periodos de depreciación. Es muy importante esto de los periodos de depreciación. ¿Cuánto tiempo tengo? Por eso es tan importante tener la fecha de la adquisición. Así como la fecha de adquisición es importante, también la fecha en la que la maquinaria y el equipo empieza a funcionar y empieza a producir. ¿Por qué? Porque en el momento en que empieza a producir, obviamente que el interés que hemos generado al comprar la maquinaria del equipo o al obtenerla, yo ya voy generando obviamente mis rendimientos. Otro es el método de depreciación. ¿Qué métodos? Hay diversos métodos de depreciación que se pueden utilizar que sean más apegados a la operación de la empresa. Por eso es importante verificar dentro de estos estatutos de las normas cuál método de depreciación voy a utilizar. Y obviamente, ¿qué tasa de depreciación es la que me dice básicamente fiscalmente la autoridad en la que yo puedo depreciar mi mercancía y disminuir el valor de esta? Directamente aquí en las tasas de depreciación nos tenemos que ir con la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que nos dice cuáles son los porcentajes mínimos que tengo que utilizar año con año para poder ir depreciando la mercancía. Me imagino que aquí pues, hay muchos contadores, pues saben de esta deducción que se hace y se realiza directamente con la maquinaria y el equipo. Y pues sí hay que ser muy específicos combinándolo directamente también con las normas de información financiera. ¿Qué es lo que más conviene a la empresa? Conviene en el aspecto financiero, porque obviamente la empresa debe de tener una estrategia financiera para ir depreciando el valor de la maquinaria y el equipo. Y otra muy importante es también la estrategia fiscal. ¿Por qué la estrategia fiscal? Como ustedes saben, pues nosotros tenemos que declarar directamente ante el SAT
todos los impuestos que generaste en un mes o todos los impuestos que tú, ahora sí que como de cargo y abono y demás, ¿no? Igual sucede en este caso de la depreciación. Yo voy acumulando esta depreciación de mis inventarios de activo fijo si llevo una buena contabilidad, pero dentro de la práctica, desafortunadamente, no todas las empresas tienen esta estrategia financiera ni esta estrategia fiscal en el que puedan determinar, ¿sabes qué? Es lo más conveniente para la empresa determinar este porcentaje o este método de depreciación. Por eso estamos a tiempo. Yo creo que todos nosotros como empresarios nos interesa, ¿no? Que pues, los rendimientos en relación a nuestras inversiones sean mucho mejor y apegarnos a lo que es más conveniente para la empresa, considerando pues este punto de la depreciación. ¿Qué puede suceder si yo no ocupo la depreciación? Estamos hablando, por ejemplo, en relación a que yo tengo que pagar una mercancía, los impuestos al comercio exterior. Si yo no hago una correcta depreciación de la mercancía, obviamente voy a tener un valor, pudiera ser muy alto, y ese alto me va a pegar directamente en los impuestos, o un valor muy bajo en relación al activo fijo y que pudiera ser como que punto rojo para la autoridad aduanera en relación a que no está bien correcto la toma de decisiones en relación tanto en mi base como en mi método de depreciación y en mis tasas de depreciación. De repente nos hemos topado que en relación a las tasas de depreciación dicen, no, pues es que aquí me dice el impuesto sobre la renta que puedo manejar hasta un 33, un 35% para poder hacer la deducción de mi maquinaria de equipo al año. Sí, pero también tienes que ver tu estrategia financiera, si realmente es conveniente, ¿no? Aplicar ese 30 y tantos % por la vida útil que has tenido a lo largo de los años, ¿no? Porque qué tal si tu maquinaria de equipo ya tiene 20 años, ya desde cuándo se hizo la deducción, ¿no? Tienes que fijarte muy bien en los métodos de depreciación. Entonces, no olvidar este punto, les recomiendo que se apeguen directamente a esta norma de información financiera que nos habla directamente, como les comentaba en la diapositiva anterior, que es la de NIF C6 y el A5 y A6. Otro punto importante dentro de los activos fijos y de este punto, perdón, ya terminamos esa diapositiva. Vámonos directamente con el punto 4, que nos habla directamente del control del activo fijo, pero ahora nos vamos a enfocar a la parte del activo fijo importado por una auditoría. Como ustedes saben, ¿qué es lo que pasa directamente cuando llega la autoridad a revisar maquinaria, equipo inmobiliario y demás? ¿O existe una revisión por parte de la autoridad donde va a revisar información de comercio exterior o va a revisar alguna información fiscal? Siempre se van directamente con la maquinaria o el equipo. ¿Y esto porque pues directamente en cuestiones de comercio exterior se apegan directamente al artículo 150 y 151 en relación a realizarles directamente un procedimiento administrativo en materia aduanera, donde la autoridad pues tiene la facultad, tanto en el momento en que se están ingresando las mercancías en territorio nacional, como cuando se están transportando, así como llegar en cualquier momento a las empresas a realizar este procedimiento administrativo en materia aduanera. En este caso, cuando tú directamente llegas a recibir a las autoridades y te dicen, ¿sabes qué? Vengo a revisarte estos temas de comercio exterior, vengo a revisarte estos temas de fiscal, pero antes quiero verificar que tengas esta maquinaria de equipo. Ok, o dan un levantamiento de esa maquinaria de equipo y te dicen, ¿sabes qué? Necesito los documentos, me puedes decir dónde está. Eso es una. O puede ser que directamente lleguen a la planta y te pidan de cierta maquinaria o equipo los documentos que lo amparan, que amparan la legal estancia de la mercancía. O en su caso te piden registros contables donde te dicen, oye, de estas dos maquinarias me podrías indicar dónde están. Y ahí es donde viene la complicación, ¿no? En primera, pues no tengo identificado dónde están los documentos de la maquinaria del equipo.
o viceversa, ¿no? No tengo identificado dónde está la máquina de equipo que corresponde a estos documentos. Entonces, pues se vuelve una bola de nieve, una frustración, porque desafortunadamente, como lo dice el artículo 151 de la ley aduanera, es embargo precautoria, obviamente, el no tener la documentación obviamente, de la mercancía que importaste, así como también si das datos falsos o demás en relación a la información o documentación, obviamente que te van a causar un embargo. ¿Qué significa el embargo precautorio? Pues ustedes ya saben, ¿no? Directamente, si no encuentran la maquinaria o el equipo que se están solicitando o los documentos, se van sobre ese monto que te están pidiendo y embargan cualquier mercancía que sea equivalente o similar a lo que te están pidiendo y que no se encuentra. Entonces ahí viene también los dolores de cabeza para el empresario. Es importante, por eso, y como nos dice aquí nuestra lámina, los activos fijos deben de estar claramente identificados y contar con la documentación que acredite su legal estancia en nuestro país, pues de lo contrario pueden sufrir embargos precautorios, suspensión de autorizaciones, programas o certificaciones. Es cierto, o sea, si yo no nada más puedo tener un embargo precautorio, sino también tengo suspensiones en autorizaciones. Desde mi autorización en mi padrón de importadores, que como saben, de acuerdo a las reglas, en relación a las causales de cancelación que nos dice la regla 1.33, ¿qué es lo que me causa que pueda perder mi padrón de importadores? Pues no tener mi mercancía en mis establecimientos que yo declaré ante el programa IMEX, o en su caso no tener la documentación que ampara la mercancía directamente. También entre otros aspectos que tienen que ver con los sistemas de control, también otros puntos que tienen que ver directamente con el valor de la mercancía. Son muchos puntos, ¿no? Que nos puede llevar a perder nuestra autorización del padrón de importadores. Así como nuestro programa IMEX podríamos perderlo, ¿no? En su caso, obviamente por las mismas razones de no tener la mercancía en los establecimientos que nosotros declaramos directamente cuando solicitamos el programa, o también por no realizar los cambios pertinentes dentro de nuestro programa. Y la certificación, básicamente hablamos de la certificación IVA-IEPS, que es tan importante hoy en día, ¿no? Para la solvencia financiera de nuestras empresas manufactureras y exportadoras. Entonces, básicamente es de suma importancia que estén claramente identificadas los activos fijos. Nosotros, si tomamos en consideración este control de activo importado con una auditoría, como importadores de activo fijo debemos cumplir con obligaciones que la autoridad aduanera exige y la autoridad fiscal también. Entre ellos tenemos que contar con los controles documentales de cada operación. ¿Cuáles son esos controles documentales? Obviamente, si es una mercancía importada, de acuerdo a lo que nos dice la ley aduanera en el artículo 36, 36A, 59 y entre otros, nos dice básicamente que yo como acredito mi legal estancia. De acuerdo al artículo 146 de la ley aduanera, me especifica mi documentación aduanera. ¿Qué es lo que implica mi documentación aduanera? Pues ustedes ya tienen mucho conocimiento de esto, ¿no? Porque pues en los controles internos de empresas manufactureras es de suma importancia tener esta documentación. Entre ellas tenemos el pedimento de importación, que es muy importante, ¿no? Tenerlo a la mano. El conocimiento de embarque o demás documento de transporte o documento que compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, el documento que determina procedencia y origen de las mercancías, el dictamen de peso y volumen y otras características inherentes a la mercancía. Esto es en algunos casos requerido, no en todas las mercancías. Y también la manifestación de valor y sus excepciones que ahorita vamos a ver más adelante. Y obviamente algo súper importante para poder yo tener la autenticidad de que tengo toda la documentación y que mi mercancía cumple, obviamente, con todas las obligaciones que me solicita la ley. Y esto es el comprobante fiscal digital. Yo teniendo también ese documento, yo ya me libero y puedo demostrar que la mercancía permanece legalmente en territorio nacional. Obviamente, como les decía hace algunos minutos,
es importante que el comprobante fiscal digital pues cumpla con los requisitos que marca el Código Fiscal en el artículo 29A del Código Fiscal. En relación al comprobante fiscal digital, es importante mencionar en este aspecto de las importaciones que si yo como empresa traigo una maquinaria de equipo y esta maquinaria de equipo no me la quedo yo, sino la vendo a un tercero, es importante que en la factura que yo emito directamente para mi cliente tenga los datos de pedimento de importación donde yo traje la mercancía. ¿Por qué? Porque directamente en el artículo 29A me especifica que cualquier mercancía de primera mano. ¿Y qué quiere decir de primera mano? Que no sufrió ninguna transformación, que es de manera inmediata la compra y venta en el momento que yo la importé, o probablemente yo la compro y no sufre ninguna transformación en relación a una inversión directa, como me lo dice el artículo de la ley del ISR, automáticamente tengo directamente que colocar el número de pedimento de importación. Ahora, como saben, en todas las operaciones o esquemas en el comercio internacional, no siempre ahorita se está manejando directamente todavía el comprobante fiscal digital. ¿Por qué? Porque probablemente la operación no se define en la primera factura, sino se va definiendo en varias. Puede ser que primero la utilicen únicamente un documento equivalente. Ese documento equivalente, de acuerdo a la ley aduanera, nos especifica que debe de ser de acuerdo a la regla 318 de las reglas generales de comercio exterior, que básicamente es la misma información que nos pide en relación al comprobante fiscal digital. Como ustedes saben, cualquiera de estos documentos debe ser directamente subido a la información de aduanas para que se pueda, para que se pueda emitir una acusia de valor y directamente de la acusia de valor se libere directamente el pedimento de importación. Y esta información es la que nos va a dar la base de que mi maquinaria y equipo cumple directamente con la legal estancia en territorio nacional. Lo que les comentaba hace un momento del pedimento de importación es de suma importancia, pues obviamente que cumpla con todos los requisitos que marca el anexo 22 de la ley aduanera, de las reglas de comercio exterior. En este sentido, hay 3 puntos súper importantes, ¿no?, que no debemos de pasar desapercibido en relación a nuestra maquinaria y equipo que es importada, y son los datos de identificación. Según la ley aduanera, en el artículo 36, nos especifica que nuestra información para ciertos productos, hablo de información que tiene que ver directamente con la identificación individual de la mercancía, la debo de aplicar directamente o declarar en mi pedimento. Aquí tenemos lo que es la marca, el modelo y el número de serie. Aquí la marca, el modelo y el número de serie. Básicamente, esto puede ser subido directamente al SAE en cuestión de la transmisión electrónica que se da directamente ante el pedimento, o en su caso, puede ser que nos vayamos directamente con lo que nos dice el artículo 67 del reglamento, que no es necesario que nosotros lo declaremos directamente en el pedimento, pero sí a través de un documento digital que obviamente se va a subir y se va a declarar en el pedimento. Esta transmisión en documento digital puede ser un documento equivalente, un acuse de valor, un documento de embarque, un documento de transporte o una relación anexa donde tenga yo esa información. Lo importante es que el pedimento tenga esa declaración tanto de la marca, el modelo y el número de serie de tu maquinaria y equipo. ¿Por qué es tan importante? Obviamente que es con la que voy a identificar toda mi muestra de maquinaria y equipo en relación a poder diferenciarla una con otra. Este es uno de los beneficios que me da el artículo 67. No es necesario subirlo de manera electrónica y que aparezca directamente en el pedimento, pero sí puede aparecer en otros documentos anexos siempre y cuando yo suba directamente y transmita el documento digital como lo especifica las reglas de carácter general. Otro punto importante es que para las empresas certificadas, hablando de los operadores económicos autorizados, no es necesario que se anote la información de identificación individual.
Esto siempre y cuando lleven un registro actualizado de dicha información en el sistema de control de inventarios. Esto nos lo dice directamente la regla 733 de las reglas generales de comercio exterior. Ahora, como saben, directamente tenemos el anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior. En este anexo 19 nos dice cuáles son los datos que ocasionan, obviamente, que yo tengo que pagar una multa por datos inexactos, falsos u omisión, de acuerdo al artículo 184, fracción 3 de la ley aduanera. Aquí nos especifica directamente que el colocar mal el número de serie, automáticamente pues yo incurro en el pago de esta multa. Entonces es súper importante que desde que nosotros solicitamos la información técnica y de identificación individual de nuestra maquinaria y equipo, pues está correctamente a través de nuestros proveedores para que tanto en el documento equivalente, así como sea el CFDI y en los demás documentos de transporte, así como otros documentos como lista de empaque y demás, venga correctamente la información y coincida hasta el momento en que llegue en territorio nacional y así como al momento de que llegue en territorio nacional, cuando entra al almacén, todo coincida con la documentación contable, de comercio exterior y fiscal y demás. En relación a lo que comentamos hace un rato de todos los documentos que son necesarios para que yo pruebe la legal estancia de mi mercancía, tenemos la manifestación de valor, que como sabemos, pues ahorita todavía no ha sido publicado el formato que va a ser para supuestamente en las futuras operaciones, pero que es ahorita como que nos causa un poco de inquietud, ¿no? En relación a que pues todavía no ha sido publicada, ya salieron reglas en que pues automáticamente el beneficio que tenían las empresas certificadas de IBE, IEPS, A, AA y AAA, pues ya no podrán, por decirlo así, no realizar la manifestación de valor, sino ahora tienen la obligación a partir en el momento en que tengan su otra renovación a la certificación. ¿Qué quiere decir? Que ahorita que se ha publicado esta disposición que fue el 24 de julio, todavía tienen ahorita hasta que solicitan su nueva renovación para poder no entregar las manifestaciones de valor ni subirlas ante el sistema aduanero. Pero a partir de que ustedes tengan su próxima renovación, pues obviamente que sí vamos a tener que entregar esta manifestación de valor, así como transmitirla ante el SAE. Entre las excepciones nuevas, de acuerdo al diario oficial del 24 de julio, nos dice que lo que es la industria automotriz, que ingrese directamente mercancía al depósito fiscal y aquellas empresas que cuenten con el registro de esquema de certificación de empresas con modalidad de operadora económica, no estarán obligadas a transmitir ni a proporcionar la manifestación de valor. Esto es directamente, pues nos los especifica la regla 733 y igual el rubro de aeronaves y el rubro CECIT. En relación a, pues, lo de los certificados de IVA y IEPS A, AA y AAA, pues obviamente que sí nos pega directamente en las modificaciones que sufrió la regla 731. Entonces, pues nada más tener ahí cuidado, ¿no? Que si tengo que no cumplir con tener la manifestación de valor como empresa certificada y dependiendo, pues, mi modalidad o rubro. Otro punto importante de los sistemas, en mis sistemas para tener un buen control de activo fijo importado. ¿Por qué es importante? En relación a mi artículo 59 de la ley aduanera fracción primera, pues obviamente que me dice que debo de tener un sistema actualizado, ¿no? De todas las operaciones de comercio exterior. Y en efecto, así debe de ser, debo de tener un sistema de control de inventarios, tanto de mis operaciones temporales como definitivas. Lo importante es de que yo tenga y sepa cuáles operaciones he realizado. En cuestión de todos los sistemas yo que tengo que analizar para un buen control de activo fijo importado, en primera tengo el contable, ¿no? El contable pues va a registrar obviamente las nacionales y las importadas. También tengo la del área de comercio exterior, donde también registra las importaciones definitivas y temporales. Esos son muy importantes y siempre debe haber como un cotejo, ¿no? Entre las dos.
Aparte de eso, tenemos lo que es, obviamente, el anexo 24, que es el módulo del activo fijo que viene en el módulo 4, donde nos especifica básicamente cuáles son las operaciones que tengo yo que ingresar, que habla de importaciones, exportaciones, retornos, transferencias, donaciones y destrucciones y cambios de régimen del activo fijo. Y toda la información necesaria que incluye marca y modelo en relación a la descripción de la mercancía y demás. También las fechas del pedimento, la clave. Este anexo 24 para las operaciones de importación, ya sea temporal o definitiva, pues nos ayuda muchísimo a verificar, ¿no?, si realmente tengo todas mis operaciones dentro de mi sistema, y en el momento en que yo realice un retorno o realice un cambio de régimen, pues automáticamente yo lo descargo de este sistema. Ahora, ¿qué tan importante es que, pues obviamente mi información en el anexo 24 pueda coincidir con todos los registros contables? Pues sí, es súper importante porque pues ahí tenemos que verificar, obviamente, pues la entrada en territorio nacional, ¿no?, y la entrada en inventarios dentro de la empresa. Y así también verificar, obviamente, la factura y demás documentación que deben de tener tanto el área contable como el área de comercio exterior. Otro punto importante también para poder un buen control de activo y fijo importando es el anexo 31. También, como ustedes saben, desde el momento en que nos volvemos empresas certificadas, nosotros tenemos que subir un inventario inicial en relación al inventario que yo tenía tanto de materia prima como de activo fijo. Si yo no realicé en su momento un buen inventario de activo fijo, obviamente que voy a tener problemas en el momento en que yo en su momento quiera terminar probablemente con la certificación, o probablemente tenga alguna cancelación del programa IMEX o alguna cancelación, que Dios no lo quiera, de la certificación, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia analizar en base al control del activo fijo importado si realmente lo que yo declaré en mi inventario inicial es lo correcto. Ahora sí que con esta pandemia estamos en el momento adecuado para ver si realmente lo que yo generé directamente para subirlo al anexo 31 como mi información es la correcta. Como saben, dentro del anexo 31 utilizamos, pues obviamente, las claves según el apéndice 2 de la ley de las reglas generales de comercio exterior, que son el AF, el BO y el M4, básicamente en relación a activo fijo. AF ya saben que es todo el activo fijo que se importa de manera temporal. El BO, que posiblemente yo ingresé una mercancía a territorio nacional, la retorné al extranjero para realizar alguna sustitución o reparación, y luego la ingreso otra vez a territorio nacional para utilizarla, ¿no?, en la operación. Y un M4, pues obviamente son todas las operaciones de activo fijo que importo para un recinto fiscalizado estratégico. También utilizo el identificador AF, que como saben es de suma importancia para aquellas operaciones como son cambios de régimen y operaciones virtuales. Cuando yo generé directamente el inventario inicial dentro de mi anexo 31 diciendo qué activo fijo tuve, pues obviamente que coloqué el identificador S, que debe de ser con mayúsculas cuando se trata de una mercancía de activo fijo. Hay que tener mucho cuidado en este control de inventarios en relación a que posiblemente yo estoy subiendo un activo fijo, pero le estoy colocando otro identificador que no es el S. Entonces, obviamente que la autoridad va a considerar que esa maquinaria y equipo no es maquinaria y equipo, sino que es de materia prima, y pudiera considerarlo como que ya está vencido o demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda la información que se sube en el anexo 31, que se subió, que se está generando por los cargos y abonos, y es un punto primordial, ¿no?, para mantener obviamente nuestra certificación, mantener nuestro programa IMEX y demás. Dentro de este control, obviamente, tengo que tener bien claro mi código de identificación física de cada activo, mi código de equipo, modelo y serie, descripción habilante del activo, fecha de adquisición, documento contable de adquisición y número de registro contable, área usuaria a la que pertenece, costos de adquisición, así como documentos aduanarios y contables, identificación del activo en el reporte gloso o data stage. Aquí les estoy dando un registro contable donde viene, es un ejemplo
muy simple, donde tengo mi número de registro contable, es el número que le asigno directamente contablemente a ese activo. También tengo otra información donde me da directamente el número que le estoy asignando a esa máquina de equipo. Acuérdense que es importantísimo generar estos códigos a nivel empresa, a nivel obviamente área, todo depende de cómo quieran planear directamente ustedes como empresarios esta generación del control de activo fijo. Pero los códigos son los más importantes, ¿no? Porque ya saben que podemos hacer el emplacamiento físico a través de etiquetas o placas generadas directamente a través de una impresora, o pudiera ser a través de códigos dimensionales. En relación a este punto, es súper importante también la descripción de la maquinaria sea lo más completa posible. ¿Por qué? Porque así lo solicitan directamente los registros contables y aparte nosotros podríamos identificar con mayor veracidad la información que tenemos tanto físicamente como documentalmente. Aquí también tenemos la información de la marca, el modelo y la serie. Obviamente, pues es la información básica para poder identificar la maquinaria del equipo. Si se encuentra errónea esta información, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer si tenemos un pedimento de importación? Si está errónea o hay alguna información que no coincida, lo mejor es poder realizar la rectificación del pedimento para que quede bien asentado que fue correctamente importada de manera legal esa maquinaria y equipo. Y sí, pues nos apegamos directamente al artículo 89 de la ley aduanera, donde especifica que pues yo puedo hacer los cambios dentro de mi pedimento en cualquier momento antes de que se realice el despacho aduanero, pero también a posteriori, siempre y cuando no esté dentro de los puntos que especifica las reglas 611. En este caso, la marca, el modelo y la serie sí lo puedo cambiar, más que creo que marca para ciertos productos, para lo que son lo que es, ay, no recuerdo, creo que es el NIP de los autos, ese sí creo que no se puede cambiar. En cuestión de fecha de adquisición, como les comentaba hace un rato, es muy importante tener la fecha de adquisición, ¿no? Porque es el momento en que, pues obviamente tú estás adquiriendo la inversión y aparte de esa inversión, en qué momento tú vas a poder ir generando la depreciación de esa mercancía, ya sea desde el momento en que te facturaron o en el momento en que tú estás, en que tu maquinaria o equipo ya está generando los rendimientos por la operación misma. También tenemos el costo de adquisición de súper importancia, ¿no? Para poder determinar en un momento dado el hecho de que yo si quiero vender la maquinaria del equipo ya tengo un precio, o en su caso si yo tengo que demostrar si es una mercancía importada temporalmente, demostrar ante las autoridades el costo actual de esa mercancía y poder cambiarla de régimen o en su caso retornarla. En relación a esta diapositiva nos dice que todos los datos que identifican el activo en documentos deben coincidir con los datos marcados en el activo fijo físicamente. Pues de no hacerlo, la autoridad asumirá que son dos equipos totalmente diferentes, y es decir, uno declarado en documentos y el otro que está físicamente en tu empresa. Entonces, básicamente sí tenemos que llegar a un punto donde toda la información coincida tanto en las áreas contables de comercio exterior y de almacén. Y también, obviamente, en las áreas donde se encuentra la maquinaria del equipo. Súper importante también que nosotros, aparte de la información documental aduanera y aparte del CFDI o documento equivalente en relación al valor, es muy importante que nosotros también, en el momento de conocer bien el esquema de operación, del por qué tenemos el activo en nuestras plantas, el tener el soporte legal. Y ese soporte legal, ¿qué es lo que te lo va a complementar? Obviamente que de los contratos. Y estos contratos tienen que ser, ya sea por un contrato comodato o un contrato de servicios, donde me da la razón del negocio del por qué yo tengo mi activo fijo. Esto viene a complementar, obviamente, toda la información, tanto la contable, como la fiscal, como la de comercio exterior y, obviamente, la legal.
Vamos a irnos directamente con la metodología para poder realizar este control de inventarios. En primera, como todo procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros también como empresas certificadas, ¿qué luego nos piden? ¿No? Tener una buena planeación y tener procedimientos en nuestras ejecuciones, ¿no? En los departamentos y en nuestra cadena de valor. Aquí es lo mismo, es necesario tener una planeación. Dentro de la planeación, obviamente voy a colocar mis objetivos generales y mis objetivos específicos. Esto va a depender directamente de en qué estatus se encuentra mi empresa en relación al control de inventarios. Ahorita yo nada más les estoy poniendo aquí un esquema muy simple, porque pues cada una de sus empresas, obviamente que tiene sus formas de manejar sus controles, pero lo principal aquí es verificar directamente qué objetivo, hacia qué objetivo quiero llegar. Primero arreglar probablemente el área 1, el área 2, primero el inmobiliario de oficinas o la máquina y el equipo importado, porque es lo que más surgir, llegan más a la revisión. Entonces tienen que plantearse bien cuál es el objetivo y cuáles son los objetivos específicos. La definición y de los alcances, hasta dónde voy a llegar, ¿no? Por realizar el cotejo físico en relación a la documentación. Poner parámetros de información. ¿Qué parámetros de información son importantes para cada área? Si de repente hay alguna información que cierta área debe de emitir y no la puede emitir en su momento, ¿cuáles son los parámetros que voy a determinar para que otra área pudiera ayudarme y poder generar la información? También tenemos los formatos de entrega, formatos de llenado de seguimiento, ¿no? En relación a en el momento en que nosotros estamos realizando el inventario. Obviamente definir áreas responsables, definir el equipo a cargo del proceso, que es de suma importancia, ¿no? No lo podemos hacer solos, más que cuando son empresas muy grandes. Imagínense la cantidad de documentación, la cantidad de maquinaria de equipo. También no siempre se puede llegar a las plantas y decir, ay, quiero ver la maquinaria de equipo. No, hay que pedir permiso, probablemente la maquinaria de equipo no tiene que estar en uso, tenemos que esperar a que esté en descanso para poder verificar la información. Son muchas cosas que se tienen que definir en relación a las áreas responsables y el equipo a cargo del proceso. También tenemos el desarrollo del catálogo del activo fijo, que es lo principal, ¿no? En relación, en base a toda la información que nosotros vamos generando, tanto del contable, el de aduanas, el fiscal y el de almacén y demás, poder llegar a un entendimiento para poder realizar ese catálogo donde yo tenga la facilidad de llegar y decir, ¿sabes qué? Identifico automáticamente esta maquinaria de equipo o identifico automáticamente esta información para cotejarla directamente físicamente. Otro punto importante en relación al desarrollo de catálogos del activo fijo, obviamente vamos a entrar en el tema de las placas, de las etiquetas, de los códigos de barras y demás, para poder identificarla físicamente y pueda directamente, a su vez, cotejarse con los documentos e información, tanto en los controles de los sistemas como en los controles documentales. Aquí hablamos de conciliación físico, teoría y conciliación contable, documentación, información, actualizaciones de sistemas y la evaluación. Dentro de este punto, identificar físicamente los activos fijos con los que cuenta la empresa. En primera, pues, hay que establecer bien cuál va a ser mi procedimiento, ¿no? Yo aquí les voy a dar un procedimiento que es muy común, que es el que realizamos en la mayoría de los casos para hacer un levantamiento de activo fijo. En primera, pues nosotros llegamos directamente a la planta, hacemos el recorrido y vamos haciendo un levantamiento de actas de todas las mercancías, hablando específicamente de activo fijo, que se encuentran dentro de la planta. Obviamente esto es a través de planeación, de fechas, ¿no? Como les decía, no siempre puedes accesar directamente a las plantas, sino hay que pedir permiso a las áreas pertinentes, también hay horarios específicos para que se pueda entrar. Y básicamente con este recorrido de las instalaciones vamos a identificar y levantar toda la información que tiene que ver con la descripción de la mercancía, los códigos de lo que tiene que ser marca, modelo y serie en caso de que la empresa pues no tenga ninguna información de por medio en relación a la información. Otro tenemos el levantamiento de inventario,
donde es la ubicación y resguardo y descripción detallada del equipo, que es lo que les comentaba, ¿no? Hay que hacer ese levantamiento y en relación a la ubicación y el resguardo. Es importante que en base a mi levantamiento de información dentro de la planta, obviamente exista una conciliación y actualización contable. De esta información que yo estoy generando al hacer mi recorrido, obviamente también la tengo que comparar o hacer una conciliación con lo que tienen en los registros contables. Hay veces que muchas empresas no tienen estos registros contables, entonces habría que generarla. Y si sí los tienen, pues habría que hacer la conciliación y actualización. La información básicamente, pues que coincida, ¿no? Marcas, modelos, variación y descripción de la mercancía. En cuestión de la verificación de confiabilidad de levantamiento, es que una primera vez que hice el recorrido, tengo que volver a realizar otro levantamiento en relación a aquellos activos fijos en los que me causa todavía como que un poquito de controversia, no me coincide algún número de serie, no me coincide marca o no me coincide con los registros contables que se encuentran. Entonces tengo que hacer esa verificación de información en base al primer levantamiento de inventario, después la descripción e identificación detallada del activo, la cantidad, porque pudiera ser que están juntas dos máquinas, y la ubicación de ese activo. En relación a mis levantamientos de inventario, es importantísimo generar actas de resguardo. Esas actas de resguardo, obviamente, que cada área donde se encuentren esos activos fijos deben de generarlas. Debe de tener el número de resguardo, este documento, el lugar y fecha, a quién está a cargo, la clave del empleado, el área, la localización. Y en ese documento se va a generar el código que le van a otorgar a ese activo fijo, la descripción detallada de ese activo fijo y colocar el estatus. Es decir, el estatus en qué condición se encuentra, obviamente si cumple con toda la información, si, en relación a la conciliación de lo que está físicamente con lo contable, y en su caso también hay veces que se colocan las condiciones de la vida útil de esa maquinaria de equipo en relación a el momento en que se adquirió esa maquinaria de equipo. Porque hay empresas pues que tienen maquinaria de equipo que llevan más de 25 años en territorio nacional y pues ha sido difícil identificarlo. Entonces es importante estos documentos de resguardo donde el responsable debe de manifestar que acepta el acto de responsabilidad total de los activos antes expuestos, así como el compromiso de vigilancia sobre su buen uso y al mismo tiempo tomar la consideración de que la maquinaria del equipo va a tener un desgaste natural con el paso del tiempo y que todo daño, reparación o uso diferente a esta debe de verificarlo o analizarlo la empresa, obviamente responsable de la maquinaria del equipo. Este documento de resguardo debe de ser firmado por el responsable del área y la firma del resguardante. Otro punto importante también dentro de la ejecución del control de inventarios es comparar contra lo del SAT, comparar contra lo que el SAT tiene registrado en el Data Stage. Como nosotros sabemos, para poder nosotros como auditores, como consultores, como programadores, como operadores del comercio exterior, como contadores, es que nosotros siempre tenemos que pedir la información al SAT de todas nuestras operaciones de comercio exterior. Esta información que nos da el SAT en relación a nuestras operaciones de comercio exterior nos da certeza a nosotros de que tengamos toda la documentación e información de todas las operaciones que realizamos en un mes o en un periodo específico. Lo conveniente aquí para mi ejecución de control de inventarios es solicitar esa información o si la tengo, utilizarla para hacer el cotejo de la información que tengo con los documentos físicos, así como los registros que tengo en el anexo 24 y en el anexo 31, así como los registros contables en sus sistemas de información. En su caso, obviamente, si hay algún faltante o sobrante, pues yo tendría que ahí hacer un procedimiento que qué es lo que tengo que hacer, solicitar probablemente el pedimento de importación, ver por qué el área de almacén no tiene ese documento, por qué no ingresó la maquinaria o el equipo como debe de ser y aparece directamente en los reportes del SAT. Eso es lo que tenemos que analizar. Otro punto es que verificamos si se tienen los documentos que comprueben su legal estancia, ya sabemos los contables, los aduanales y los legales.
Y después de que verificamos eso, o sea, después de hacer nuestro inventario, subirlo, hacer el levantamiento, hacer nuestros documentos de resguardo, obviamente tengo que decir, ¿sabes qué? Pues sí cumplo con toda la información, ya tengo la maquinaria de equipo en la planta, tengo mi información contable adecuada y también tengo toda la información aduanera y demás. Entonces, ya teniendo toda esa información, únicamente lo que voy a hacer es completar la documentación física, digital o electrónica que haga falta y a su vez actualizar la información o documentación de los sistemas de control. ¿Por qué tengo que actualizar? Obviamente que si yo ya tenía este control de inventarios y tenía en un registro contable un número de serie diferente o una marca diferente, pero era la misma maquinaria, pues tengo que actualizar, tengo que ver dónde está el error y modificarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y así seguir actualizando la información. O probablemente yo lo tenía en mi registro contable, pero no estaba en mi anexo 24, entonces ya me generó un problema tal vez en mi control de inventarios para el programa IMEX y tampoco se generó para la certificación, para el inventario de la certificación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en toda esta información. Por último, tenemos el recorrido final de la confiabilidad de levantamiento, que es ya la colocación de las placas, que como les decía puede ser impresas, mandadas a hacer, ya sea de acero, de aluminio, de como ustedes gusten. Ahora, esta información va a depender de lo que decidan en su procedimiento para la ejecución del control de inventarios. Puede ser que su empresa directamente nada más quiera una impresión o se manden a hacer, como les decía, con un código que se identifica a nivel empresarial o con los códigos donde te especifica hasta el número de pedimento, el nombre o descripción resumida en cuestión del producto o en su caso el número de serie o marca para poder identificarla. Y en la mayoría de los casos, pues siempre se considera a veces el registro contable con el que se subió contabilidad o en su caso un número de código que habla específicamente del inventario de activo fijo de la empresa. Otro punto también importante es pues utilizar todos estos sistemas que están hoy en día, ¿no? Que utilizan los códigos dimensionales, donde es más fácil colocar ciertos códigos dentro de las propias maquinarias y equipos, nada más se lee con los lectores y automáticamente te sube la información de la maquinaria y el equipo y lo tienes generando en un sistema y ese sistema pues automáticamente ya nada más lo tienes tú que monitorear y actualizar con cierta información que te solicita para la evaluación de la mercancía. En cuestión, al final, lo que tenemos es una entrega de observaciones finales al final de nuestra ejecución del control de inventarios. Y esto es que el activo que no se encuentra en planta puede ser, eso es lo que pudiera generar alguna observación, activos que están en planta y no se tiene documentación, información y documentación que no coincide, se debe de rectificar pedimento de importación, corregir documentos, reemplacamiento, etc. Y documentación e información por completar y actualizar. Podemos tener todo ese tipo de observaciones finales y pueden salir otros, ¿no? En relación a si tengo un problema en relación a mis certificaciones, a mi programa y que tenga yo que realizar cambios de regímenes o retornos de mi maquinaria y equipo por perder mis autorizaciones o certificaciones, pues obviamente que aquí entran otras observaciones adicionales en relación al control de activo fijo. Bueno, en conclusión tenemos nuestros beneficios del control de inventarios de activo fijo. En primera, nos va a evitar multas, como decíamos, como el artículo 184 o también el embargo precautorio, ¿no? El paro de líneas de producción y hasta el cierre de la empresa al comprobar la legal estancia de estos activos fijos. O sea, te va a dar tranquilidad y certeza el empezar a realizar este control de inventarios. Consolidar toda la información y documentación de los activos fijos de la empresa para su fácil identificación. Pueden ser fotografías, pedimentos de importación, facturas de compra y demás. También me va a reducir el tiempo de búsqueda, ¿no? Porque siempre que decimos, oye, búscame porque voy a retornar esta maquinaria porque se tiene que sustituir o se tiene que reparar, ahí vamos y nos cuesta trabajo buscar el documento aduanero que lo ampare para poder retornarlo, ¿no? Y otro punto, identificación inmediata del activo de la empresa a través de códigos asignados para que a través del emplacamiento pues sea más fácil identificarlo y tomar decisiones que son tan importantes, porque imagínense toda la inversión que causa
la maquinaria, el equipo y el inmobiliario para una empresa, ¿no? Y que no la tengamos identificada, yo creo que pues es un grave error el no tener estos controles. Pues mi recomendación es, ahorita que está lo de la pandemia, tenemos la oportunidad de que muchas líneas de producción no están ahorita trabajando, podemos iniciar con, pues obviamente los cotejos, la información documental y pues sobre todo los puntos de reunión, ¿no? Que tengan todas las áreas para llegar a un fin y un buen procedimiento para el control del inventario de activo fijo. Pues eso es ahorita todo por ahora. Espero que pues, les haya gustado y pues estoy aquí para cualquier pregunta que tengan o duda. Muchas gracias, Eli, por tu participación. ¿Sí? Efectivamente tenemos ya ahí preguntas, no sé si puedas ver en el chat. Sí. Ok. Aquí que dice, algunas. ¿De Carlos Castro? ¿Ese? No, me parece, Carlos, si puedes activar tu micrófono, por favor. Compañero Carlos Castro está contestando a algunos compañeros y me parece que estamos respondiendo sí las preguntas. Sí, a ver, ¿escuchó? Bueno, mira, una de las preguntas que comentaban es, ¿en dónde se pueden ver las bases de depreciación? Las bases de depreciación, obviamente los puedes checar en la ley del impuesto sobre la renta, las tasas de depreciación, y directamente el artículo donde tú puedes checar esta información es el artículo 35, al parecer, el 35, ahorita te digo, espérame, que se me fue. El 35, el 33, 34 y 35 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí tienes que verificar las tasas y los modos o métodos de valoración en cuestión a la depreciación. Básicamente sí te tienes que ir directamente a las normas de información financiera. Ok, Eli, nos están preguntando si podemos dar la actividad de la presentación. La copia de la presentación la podemos claro que sí, sí las enviamos. compañeros. Y lo que requieran, si tienen alguna duda adicional, yo estoy aquí para servirles. Ahí tienen mis correos dentro de la presentación. Ok, compañeros, si alguno de ustedes quisiera abrir su micrófono con toda confianza. Creo que no, creo que ya estamos claros. Carlos, excelente exposición. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado, nuestros compañeros de Confetex, que también vi que estaba el equipo reunido. Si tuvieran alguna pregunta, adelante. Pregunten, aprovechen. Okay. Perfecto. Bueno, algunas de las preguntas que nos hacían es, ¿qué pasa con maquinaria con tiempo mayor a 10 años por la obligación a la documentación? Obviamente que aquí sí tenemos que verificar, obviamente, cómo está tu activo. Si lo tienes todavía en planta, relacionarlo obviamente con tu información y documentación, si es aduanera, obviamente, o la información que tiene que ver directamente con tu factura. Sí es importante que la tengas a la mano, sobre todo si son empresas que han importado de manera temporal, es súper importante que tengan toda esta información. Igual las que han importado de manera definitiva, pues el control de inventarios de maquinaria y equipo, sobre todo por las inversiones que se determinan dentro del registro contable, es importante que se tenga el registro, ¿no? Sobre todo por las estrategias financieras que se dan y porque es una inversión de por medio que tú hiciste. Entonces sí es muy importante que aunque ya hayan pasado 10 años, pues verifiques la información y que entre dentro de tu control de inventarios de activo fijo. Ahora, si esa maquinaria o equipo obviamente no tiene la documentación, pues yo lo que te sugiero
es que realices una regularización de esa maquinaria y equipo de acuerdo a los lineamientos que te marcan las reglas de carácter general. Ok, Eli, ¿qué pasa con maquinaria con un tiempo, perdón, para compras de primera mano, debo declarar en la cadena del CFDI el pedimento de importación? Exactamente, de acuerdo a lo como les comentaba del artículo 29A, me especifica directamente ahí que yo tengo que declarar directamente el pedimento de importación, ¿no? Esto es una cadenita de información que nos solicitan las autoridades y es importante aquí ver qué es lo que consideras tú de primera mano, ¿no? Pero sí, en efecto, es necesario que tú lo tengas. Ya si son, como dices tú, a lo mejor de varios años, a lo mejor la autoridad no te por decirlo así, no te confiere esta situación en relación a poder cumplir el artículo 29, pero yo sí te sugiero que pues tengas esta información ahí en tus facturas o algún otro documento que lo ampare. Ok, perfecto, Eli. También nos preguntan qué pasa con maquinaria que tiene más de 15 años de su importación como AF. Debo tener también la documentación y qué actividad se debe realizar para regularizarla. Ok, bueno, pues como les decía, sí es importante ver esta situación de que si tienes tú una autorización o programa IMEX, pues obviamente que la información en relación a la maquinaria y el equipo, pues tú realizaste una importación donde no estás pagando directamente el impuesto al valor agregado. Probablemente pagaste el impuesto general de importación, pero no el IVA, ¿no? En su momento, conforme te lo dice la ley aduanera, ¿no? Entonces tú generaste perdón, ah, generaste ahí obviamente una responsabilidad ante la autoridad de que tenías que tú cambiar de régimen o retornar esa mercancía. Entonces es de suma importancia obviamente tener el control de esta maquinaria y equipo, y lo que te sugiero es que si no tienes ningún documento que lo ampare, pues obviamente regularizarla a través de un pedimento A3. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Pues obviamente ir ante las autoridades, meter la documentación y toda la información en relación a esa maquinaria y equipo. Ok, perfecto. ¿Se puede cambiar de régimen de mercancía a valor depreciado que yo importe temporalmente, pero es propiedad de mi cliente? Ahí sí tenemos que checar, obviamente, la razón del negocio y cómo está, ¿no? ¿Qué método de valoración vamos a utilizar y qué tipo de depreciación? Sí lo puedes depreciar en relación a, obviamente, que es un estilo de amortizaciones, que es diferente a la depreciación, porque es por la vida útil de la mercancía, pero de que sí se puede en relación a las normas de información financiera, así es. Ok, nos comentan, ¿me indicas por favor cuál es la forma correcta de la depreciación de activo fijo? Depende mucho, obviamente, del esquema en el que se encuentra tu activo fijo y obviamente de la estrategia, como les decía hace un momento, financiera que quiera tomar tu empresa. Depende mucho desde el momento de la adquisición, desde el momento en que para qué es el uso o usufructo de la máquina y el equipo, si fue una compra o venta, o es a través de una submanufactura, o una maquila o demás, ¿no? Entonces, ahí sí se tienen que apegar obviamente con nosotros en cuestión de un asesoramiento más amplio, tanto con nuestros financieros como con nuestra área fiscal y contable. Y de comercio exterior, obviamente. Ok, perfecto. ¿Qué se debe realizar cuando se hace un cambio de activo fijo a otra planta? Obviamente, si nosotros traemos un activo fijo importado temporalmente y lo tengo que transferir a otra empresa, obviamente que tengo aduanalmente en primera realizar pedimentos virtuales, ¿no? Porque tengo que amparar que la mercancía que yo adquirí bajo mi programa IMEX y bajo mi certificación va a estar en otra planta, entonces tengo que hacer un pedimento virtual o en su caso dar de alta a la otra empresa, dependiendo del esquema, puede ser de su manufacturero y no habría ningún problema, ¿no? Si es en el caso de mercancías importadas, lo único que tengo que hacer
es que si va a ser una compra-venta, obviamente que nada más tengo que emitir una factura y verificar obviamente el contrato de compra y venta con mi cliente. Ahora, si nada más es porque yo voy a arrendarlo o voy a utilizar a la otra empresa como una empresa que me va a realizar algún servicio, pero yo importé la mercancía definitivamente, yo lo que tengo que hacer es que la otra empresa sí tiene que dar de alta, obviamente, dentro de su control de inventarios, mi maquinaria de equipo y darle también todas las herramientas necesarias en relación a la primera operación con la que yo introduje la mercancía en territorio nacional. Porque pues, esto es una cadenita, ¿no? Todos tenemos que tener la información en relación a ese activo y también la información legal que ampara la operación en relación a entregarla aquí en territorio nacional a otra empresa, ¿no? Entonces, básicamente tengo que checar si mi operación es temporal o mi operación es definitiva. Ok, perfecto. Hortensia nos comenta, si tengo un equipo en planta que es viejo y no tengo información, tal vez ni el proveedor existe, placas robadas, ¿qué hago? Ay, mira, ¿qué te puedo decir? Muchas cosas que nos ha sucedido así, ¿no? Entonces yo lo que nosotros tratamos de buscar es en primera, en registros contables, si hay algún registro que nos asemeje a que se asemeje al activo fijo que se encuentra físicamente, ¿no? Si es así, pues hacemos un cotejo y tratamos de alinear, ¿no? Toda la documentación. Si no es así, lo que les sugiero, pues obviamente la regularización de esa maquinaria o equipo. Y si no se encuentran las placas borradas, pues en muchas situaciones como estas lo que hemos hecho es, ¿sabes qué? Pues se generan códigos de identificación, ¿no? Para las maquinarias o equipos, porque hay muchas obsoletas que no tienen ni número de serie, no coincide con el pedimento, entonces, pues generamos que el pedimento se rectifique, que la información que se encuentra dentro de los documentos que amparan esa operación, pues coincidan, igual lo que es para la máquina y el equipo. Al fin de cuentas, ¿qué es lo importante? Cuando llega la autoridad, obviamente ve la máquina y el equipo y si ellos lo que primero ven es que el código que está coincida con los documentos, ¿no? Que tú le estás dando. Entonces, esa información tú lo puedes generar, ¿no? ¿Y cómo lo puedes generar? Obviamente, pues haciendo la conciliación y que realmente te coincida y lógicamente con las etiquetas y demás. Lo único que tienes que verificar si aduanalmente puedes tú hacer la regularización, como les digo, y aparte las rectificaciones, ¿no? De pedimento y demás, o si ya no hay proveedor ni nada, pues sabes que con el solo hecho a lo mejor de algún documento que tuvieras en su momento, de cómo se adquirió esa mercancía, o si no, lo que les digo, la regularización en términos de la ley aduanera, ¿no? Uh-huh. Ok, Elisa nos dice, si declaro los datos de identificación, una disculpa, es que estoy haciendo mucho ruido, si declaro los datos de identificación en cada línea de la factura, ¿también debo declararla en la cadena de CFDI? A ver, otra vez, perdón. Si declaro los datos de identificación en cada línea de la factura, también debo declarar en la cadena en cada línea de la factura. Sí, efectivamente, sí tienes que declarar la información, ¿no? Todo lo que te solicita directamente, obviamente que en los complementos del CFDI, pues es importante tener toda la información. Ahora, estamos hablando aquí de datos de identificación en cada línea. Hablamos obviamente de si es una compra y venta en territorio nacional, me imagino. Bueno, si es así, sí es importante colocar toda la información de identificación en cada línea de la factura, porque es lo que te va a dar la descripción exacta y detallada del activo fijo. Aquí hay otra pregunta. ¿El hecho de realizar tantas regularizaciones a 3 en foco rojo para la autoridad? No, porque antes de que tú tengas una revisión por parte de la autoridad, ellos no tienen por qué
tener en foco rojo a tu empresa, ¿no? Porque al contrario, te estás regularizando y estás arreglando un punto importante para ti en relación al control de inventarios. No hay foco rojo. Es mejor que de una vez tú generes esas regularizaciones de activo fijo. También me piden que si se pueden mandar las respuestas de las preguntas, claro que sí, con muchísimo gusto. Si me las vuelven a hacer por escrito, yo con muchísimo gusto se los contesto y también con una llamada telefónica para que complemente más la información, ¿no? Me dice otra pregunta, si algún activo fijo que ya estuvo obsoleto por algún tiempo se vende como chatarra, ¿qué soporte debemos tener de esa venta? Por algún tiempo se vende como chatarra. Pues obviamente que pues si se vendió como chatarra también hay que ver la vida útil que tuvo esa máquina de equipo, la amortización que tuvo en su vida útil y se llegó a hacer obviamente como desperdicio o chatarra y no hay ningún problema en que se haya obviamente vendido en territorio nacional como tal. Son muchísimas preguntas. Sí, ¿qué otra cosa? ¿Podrían proporcionar la presentación por correo, por favor? Sí, claro que sí. Pues creo que ya son todas las preguntas, ¿no? Pues quedo muy agradecida por su atención. Yo estoy a sus órdenes. Ahí están mis teléfonos. Básicamente, sí, ahorita me encuentran en el celular porque pues obviamente no estamos directamente en la oficina por esto de la pandemia. Y ahí mis 2 correos, les voy a pedir que si me envían la información, si sean mis 2 correos, por favor. Y se nos fue el audio, Eli, si quieres ya despedirte y cerramos la sesión. Claro, y compartimos tus datos. Sí, claro que sí. En las diapositivas que les vamos a enviar, ahí vienen mis datos al final. Están mis datos y también el de mi socia Coral Rocha. Cualquier cosa que necesiten, ahí estaremos a su disposición. Como les comentaba hace un ratito, creo que no me escucharon. Les pido de favor que si me van a enviar alguna pregunta o duda, me los envíen a mis 2 correos electrónicos. Y también quedo a su disposición en mi teléfono celular, que ahí está. Y pues, pues espero verlos pronto en la próxima plática, ¿no? Muchas gracias, Eli. Gracias a todos. Que tengan excelente tarde y nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Gracias, José. Gracias a todos.